Hola muchachos, ¿cómo están? Excelente tarde. Vamos a dar continuidad ahora sí, de nueva cuenta, con nuestras sesiones de Escuela del Pensamiento Criminológico 1. Como lo habíamos comentado anteriormente, ya iniciamos estos ejercicios para preguntarles a ustedes las sesiones. Y bueno, pues me doy ahí cuenta de que han estado viendo las clases, pero de una manera muy artificial. Sí les recomiendo por favor que pues hagan mayor énfasis y tengan un poquito más de abocación a su estudio, porque pues como los escuché ahorita, pues, en realidad pues ahí las ven y hacen sus apuntes y luego lo leen y ya saben qué pasa en esos supuestos. No tengo que decirlo, las reglas del juego las planteamos desde el primer momento. Pues necesito que ustedes estudien, no hay de otra. Estos son ejercicios para ver y para medir la temperatura de cómo es que ustedes han estado aprovechando las clases. Es simple y sencillamente medir aprovechamiento, ver si están estudiando, si no están estudiando. Y pues así que ustedes digan, están súper estudiando, la verdad no, ¿eh? Entonces, pues vamos a seguir con esos ejercicios. La semana que viene vamos a dar otros tres nombres por ahí en el chat que tenemos del grupo. Y pues de igual manera vamos a seguir con el mismo ejercicio. Igual la misma dinámica de clase. Vamos a preguntar a clase. Vamos a ver y a medir la temperatura de todo su aprendizaje. Y bueno, vamos a ver quién sí estudia y quién no estudia. Al final recuerden que hay una evaluación pues todo tendrá que suceder conforme el tiempo, ¿ok? Bueno, les repito, pues también hay algunos que entiendo que tienen por ahí dudas. No sé por qué no las han planteado. Siempre les comento que planteen sus dudas. Y hasta el momento, pues son muy pocos los que lo han hecho. Entonces, traten de hacerlo. Hasta el momento creo que no ha habido una sola persona que no le haya contestado o resuelto alguna duda. He tratado de explicarlo lo mejor posible dentro de las posibilidades que sí se ameritan. Y pues échale mucho ánimo y muchas ganas, ponga mucho empeño en su estudio porque pues es la actividad que ustedes tienen que hacer ahora, ¿ok? Entiendo que hay algunos que no tienen los medios, que no tienen internet, que no tienen teléfono, pues para ello también daremos el apoyo necesario, no hay ningún problema, podemos resolver vía telefónica algunas dudas, se los he comentado a algunos de ustedes, pero bueno, se trata de que ustedes pregunten y tengan acceso, ¿ok? Ese es el objetivo de estas sesiones. Ahora, pues también me doy cuenta cuando les pregunto vía telefónica que leen, no crean que no. Y bueno, pues, les extiendo mi apoyo, les extiendo eh, mi asesoría como profesor y lo que ustedes necesiten, pues aquí estamos, ¿ok? Dentro de nuestras posibilidades vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Pues bueno, vamos a dar continuidad a nuestro curso de criminología. Recuerden ustedes que estamos analizando en este momento mmm, cuestiones tendientes a la violencia familiar. Todavía no salimos de estos estudios de victimología. Estamos también tratando temas inherentes a la criminología clínica, que es el tema primordial. Y digo que no nos salimos de victimología, porque todos estos temas van en torno al crimen, al delincuente, al delito y a la víctima. Pero ahorita estamos específicamente en el tema de la criminología clínica, ¿eh? Siempre vamos a ver eso, pero ahorita estamos abocándonos a los principios básicos de la criminología clínica. Y recuerden ustedes que la criminología clínica propone varias soluciones y esto lo aterrizamos a nivel familiar y a nivel individual. Vamos a empezar a estudiar cuál es el tratamiento que se le debe de dar a los delincuentes desde el punto de vista individual y familiar. Recuerden ustedes que desde el punto de vista criminológico, la víctima no es otra cosa que un enfermo mental. Entonces, vamos a entender ese tratamiento individual y familiar de la pena como una serie de medidas que sirven para asistir la rehabilitación social de un individuo que con su comportamiento dañado a la sociedad y a la cultura. Por ejemplo, vamos a hablar de tratamientos médicos, vamos a hablar de tratamientos psicológicos, pedagógicos, sociales, culturales, incluso laborales. Hay por ahí algunos centros penitenciarios que desarrollan una serie de actividades deportivo-recreativas para poder
ayudar mentalmente al delincuente y reinsertarlo en la sociedad, ¿ok? Estos sirven para que el individuo propiamente se aboque y vuelva a tener una relación social con los que lo rodean, una relación social adecuada, para construir de esta manera un medio social. Lo que necesitamos por parte del delincuente es reconstruir un medio social. Viene de un ambiente donde se sentía a lo mejor abrumado, separado, desdeñado, y necesitamos enseñar al delincuente desde el punto de vista de la criminología clínica a convivir en sociedad, ¿ok? Para que viva en un estado rodeado de personas libres de violencia. Este es uno de los fundamentos básicos de la criminología clínica, ¿ok? Ahora pues hay algunas medidas preventivas que también se estudian desde el punto de vista de la criminología clínica. ¿Qué son esas medidas preventivas? Son una serie de acciones tendientes a evitar que el fenómeno delictivo acontezca de nueva cuenta por parte de los criminales. El objetivo es evitar entonces comportamientos delictivos, reincidencia, violencia, tanto a nivel individual, familiar y social. A nivel individual, desde el punto de vista personal, yo estoy ya diagnosticado, estoy tratado y ya no tengo que ejecutar o llevar a cabo estas conductas que afectan a todo el mundo. Ya lo aprendí, ya me lo enseñaron, ya estoy rehabilitado, vamos a decirlo de esta manera, porque todos esos problemas o esas patologías mentales que tenía, problemas culturales o sociológicos, han sido tratados, han sido discernidos, han sido atendidos desde el punto de vista de las instituciones. Desde el punto de vista familiar, pues a lo mejor se tendrá que trabajar en el núcleo. Los familiares del delincuente tendrán que estar al tanto de ello y tendrán que apoyar en estos aspectos en los que el delincuente se sienta vulnerado, para que no vuelva a ser de esta manera. Muchas veces los crímenes se dan por odio, por soledad, por ansiedad, por una serie de cuestiones propiciadas por la misma familia. Entonces, en ese sentido, la familia tendrá que apoyar, y desde el punto de vista social, pues bueno, la sociedad también tendrá que apoyar, cuestión que nunca sucede, es muy raro que suceda esto, pero desde el punto de vista de la criminología clínica, también nosotros como sociedad tenemos que cambiar nuestra actitud y nuestra conducta frente a las personas que fueron reinsertas a la sociedad, porque se supone que son personas igual que nosotros, y no se supone, son personas y merecen el respeto y el apoyo también de la sociedad en general, para que podamos funcionar como Estado y como población de una manera armónica o armoniosa, ¿ok? Ahora pues ahí vamos a hacer una serie de críticas a la criminología clínica. La criminología clínica no es perfecta, también hay que estudiarlo desde varios puntos de vista, y hay cosas en las que no está bien, o sea, también hay que pensar, hay muchas situaciones que pueden ser aplicables, que sí pueden ser favorables para estudiar este tipo de fenómenos, y otros que no. Hay variables que no están suficientemente contempladas a la luz de la criminología clínica. La criminología clínica se centra en el estudio del delincuente, entonces hay aspectos que solamente se estudian a nivel individual. La criminología clínica se aboca a estudiar al delincuente como un solo ente, y muchas veces no se estudia el contexto de manera general, solamente nos abocamos a estudiar al delincuente, y desde ahí pues ya está incompleto el estudio, ¿ok? Solo nos basamos en los delincuentes procesados, en aquellos delincuentes que son sometidos al proceso jurisdiccional, que son sometidos o que son acusados a través de una denuncia o querella, y que conocemos que delinquen porque ya existe una queja a las autoridades a través de precisamente esta denuncia o querella, y pues es la cifra que conocemos. Solamente esos delincuentes podemos ayudar, apoyar, darle ciertas medidas o tratarlos patológicamente desde el punto de vista de la criminología clínica. Pero ¿qué pasa con el resto de los delincuentes? ¿Qué pasa con los demás? Los delincuentes que no conocemos, que no han sido procesados, o los delincuentes que no sabemos que son delincuentes todavía. Los delincuentes en potencia, a lo mejor hay personas que padecen algún trastorno de ansiedad, de depresión, y son delincuentes en potencia y no lo sabemos, y estas personas no podemos auxiliarles porque muchas veces solamente ellos mismos a nivel individual saben que padecen este tipo de enfermedades, vamos a llamarlo enfermedades o trastornos de la personalidad,
y pues es imposible conocer a toda la población criminal que existe en potencia, solamente podemos conocer a aquellos que están siendo procesados, ¿ok? Todo se basa y todo gira en torno a la peligrosidad del delincuente. ¿Qué tan peligroso es el delincuente para la sociedad? ¿Qué tan peligroso es para nosotros, para nuestras familias? Y se nos olvida muchas veces que la finalidad de la pena, si es el castigo propiamente, si es apoyar al delincuente también como ente, como individuo, pero también es evitar esas conductas que como Estado nos vulneran a todos. Entonces estamos olvidando por ahí otros puntos de vista. La rehabilitación de estas personas se lleva a cabo en un centro penitenciario, en los reclusorios. No auxiliamos al delincuente en el momento que son auxiliados o tratados en los reclusorios. Entonces imagínense ustedes que reciban, que de por sí tengan un cuadro obsesivo compulsivo, trastornos de personalidad, tristeza, depresión, ansiedad, todas esas enfermedades modernas de este siglo y del siglo pasado. Y bueno, imagínense, caemos en un reclusorio. ¿Ustedes creen que la ansiedad o la depresión o ese tipo de trastornos se van a trabajar o vamos a tener un ambiente sano como para que ese tipo de trastornos los podamos superar? Pues claro que no. Primero tenemos que trabajar en nuestros centros penitenciarios y posteriormente podemos hablar, tan siquiera considerar la posibilidad pues de auxiliar a los criminales propiamente dichos, ¿ok? Ahora pues también hay una serie de aportaciones, no todo es negativo, también podemos retomar de la criminología clínica una serie de aportaciones o de beneficios para estudiar el fenómeno delictivo, para estudiar el delito, para estudiar el delincuente, para estudiar la relación entre ambas, la relación entre delito, delincuente y sociedad, relación entre delito, delincuente, familia, la relación entre delincuente y sí mismo, pensando que estas conductas se generan en la psique, en la mente, ¿ok? Entonces, pues, ¿a qué nos ayuda? ¿Qué objetivo, qué cosas benéficas podemos obtener después de tratar al delincuente como un enfermo? Bueno, en primer lugar, ya se habla de tratar con respeto al individuo. Los delincuentes, como son seres humanos, son personas, pues merecen respeto y ya instituimos por ahí la figura del respeto al individuo, ¿ok? Podemos hablar de un diagnóstico propiamente físico, mental del delincuente, que nos ayuda a conocer esta serie de fenómenos o circunstancias psicológicas, mentales, culturales, familiares, económicas, de todo, desde el punto de vista de todas las maneras y formas en que lo quieran ver, podemos entender por qué se cometen con base en estudios estas conductas. A eso nos ayuda la criminología clínica desde el punto de vista individual, desde el punto de vista del delincuente. Ahora, va a sonar tautológico, pero también se retoma por ahí la idea del respeto al humano delincuente, ¿ok? El delincuente también es humano y no sabemos por qué ejecuta esas acciones, aunque hay algunas personas que simplemente es maldad o simplemente suspicacia, pero son procesados, al finalmente son castigados. Y recuerden que hablábamos por ahí en alguna de las sesiones, no se castiga por castigar. Nosotros muchas veces como víctimas o ofendidos simplemente queremos que se le castigue con todo el peso de la ley. Y bueno, pues también ya de por sí son sometidos a los reclusorios, a una serie de situaciones que se viven allá adentro. Y los delincuentes, desde el punto de vista de la criminología clínica, también son seres humanos y merecen respetos, ¿ok? Y bueno, pues otro de los beneficios que tenemos es estudiar propiamente paso a paso el acto delictivo, ¿ok? Los pasos del acto propiamente del delito. Podemos entender mecánicamente cómo desde el punto de vista mental se recrea o desarrollamos la idea de cometer un delito. Ya podemos entender, a ver, la mente del delincuente funciona de esta manera. Ya podemos dar un tratamiento, ya podemos llevar a cabo acciones. Desde el momento en que lo concebimos, en que lo pensamos, hasta el momento que exteriorizamos la conducta. Estos temas los vimos propiamente en derecho penal, en teoría del delito, en teoría de la ley penal y en teoría estudiando propiamente el delincuente. Recuerden ustedes que hay una fase interna y una fase externa de ejecución del delito. Todo esto han sido aportaciones propias de la criminología clínica, ¿ok? Y bueno,
Ya platicábamos que el fundador de esta escuela de la criminología clínica, sin lugar a dudas, se ha ganado el título histórico, es César Lombroso. Este señor que ha hecho una serie de experimentos a los delincuentes y que los ha analizado de manera biológica desde el punto de vista científica. Es un italiano el señor César Lombroso, italiano, que ha escrito algunas obras propias derivadas de sus análisis. Crimen, causas y remedios es una de sus obras. Hay otra de sus obras que se llama El delito, propiamente. Hay otra que se llama La mujer delincuente, también las mujeres delinquen. Medicina legal de los enajenados mentales, todos aquellos que tienen que son incapaces conforme a derecho, ya sea que tengan incapacidad natural o legal, basándonos para ello en el artículo 450 del Código Civil actual de la Ciudad de México, del Distrito Federal o Ciudad de México. Y ese señor analizaba el cráneo de los delincuentes, ya lo habíamos platicado, y dependiendo de los rasgos fisionómicos, de las características encefalocraneanas, podemos determinar si es un delincuente potencia y además qué tipo de delitos puede cometer en un momento dado, porque estaban predeterminados genéticamente en los delincuentes para llevar a cabo este tipo de conductas desde nuestros papás, desde el punto de vista de nuestro árbol genealógico. Nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos a lo mejor nos transmitieron el gen criminal, ¿ok? Entonces él menciona el delito, menciona que el delito es un hecho humano, no puede ser de otra manera, no lo cometen las asociaciones ni las personas morales ni las dependencias. Los delitos siempre son cometidos por seres humanos. El crimen es patológico, como propiamente lo dice en el estudio de la criminología clínica. Es una enfermedad, cometer el delito es una enfermedad y no se lleva a cabo, la comisión del delito no se lleva a cabo con libre albedrío, porque existe un determinismo por parte del delincuente. Hay una parte del delincuente dentro de sí mismo que le dice tengo que delinquir. ¿Por qué? Pues porque el delito, esa conducta que está cometiendo, la conducta propiamente que exterioriza el delincuente, es una patología, es una enfermedad y hay un determinismo propiamente dicho. Yo cometo el delito porque siento una necesidad de cometerlo, ¿ok? El delincuente tiene un deber social con toda la población respecto del punto de vista social. Debe de seguir ciertas normas, cierta moralidad, no debe de cometer actos que perjudiquen de manera social, de manera cultural, con violencia. Sin embargo lo llega a hacer y pues en ese sentido también la sociedad tiene obligaciones o tiene derechos, tiene derecho a defenderse socialmente una persona de todas estas conductas delictivas, ¿ok? La pena se tiene que trabajar desde el nivel individual para poder auxiliar al delincuente, ¿ok? Entonces la pena es un tratamiento, lejos de ser un castigo, es un tratamiento para auxiliar, para diagnosticar y para curar al delincuente de esa patología que tiene, para que lo podamos entender desde ese punto de vista, ¿ok? Entonces, ese señor también, obviamente, hablamos de él en la escuela positivista, hablamos de él en la escuela clásica, se enfrenta a los clásicos él con esas ideas, porque la escuela clásica, lo más importante y el centro fundamental de la escuela clásica era la pena en sí misma. Solo importaba la pena, a mí solo me importaba castigar al delincuente y es lo único que importa. Pero ya a la luz de la criminología clínica pues sí, a lo mejor existe la pena y es una medida que yo tengo que utilizar para auxiliar al delincuente en un momento dado, para tratarlo, lo tengo que diagnosticar y después lo trato y voy a reinsertarlo a la sociedad, ¿ok? Entonces confronta a la escuela positivista, a la escuela clásica, perdón, funda grandes principios o grandes pilares de la escuela positivista y llega a influenciar notablemente a algunos precursores de las otras escuelas. Obviamente me refiero a Rafael Garófalo y Enrico Ferri, alumnos obviamente de esta tendencia, que desarrollaron en un momento dado las escuelas propiamente clásicas y positivistas. Hablando de Enrico Ferri, ya lo vimos eso en teoría de la ley penal cuando estudiamos las escuelas. Y refiriéndonos de manera muy concreta a Rafael Garófalo, bueno, pues también amplía cuáles son los momentos o cuáles son
algunos conocimientos cognitivos que lleva a cabo César Lombroso. Vamos a ampliar las teorías. Este señor Rafael Garófalo amplía las teorías que establece César Lombroso, y también escribe obras, una obra de él, de Rafael Garófalo, que simplemente se le llama Criminología y Criterio positivo de la penalidad, y esto denota claramente la tendencia positivista que tenía Rafael Garófalo al final de su vida, para pertenecer propiamente a la escuela positivista de estudio del delito, ¿ok? Vamos a hablar de otro autor que por ahí ya comentamos. Me refiero a José Ingenieros. Este señor José Ingenieros habla dentro de la escuela de la criminología clínica, refiere a un tema que él denomina la clínica penitenciaria, ¿ok? Y la clínica penitenciaria en 1907 es propiamente una obra que empieza también a tratar, o un postulado que empieza también a tratar al delincuente desde el punto de vista patológico. Este señor fue el primer fundador, por primera vez se habla de un instituto criminológico, fue el fundador propiamente del Instituto Criminológico en Buenos Aires, Argentina. Obviamente trata temas propios como la psicología clínica. Él escribió obras también independientes, también muy novedosas los señores, ¿verdad? Una de sus obras se llama Criminología, y este señor se aboca al estudio de 3 aspectos para estudiar al delincuente desde el punto de vista de la criminología clínica, ¿ok? Estos 3 aspectos son los siguientes. Primero habla de la etiología criminal. La etiología criminal es propiamente una rama que nos va, o una rama científica, una rama de la ciencia criminal, que nos va a ayudar a entender cuáles son las causas por virtud de las cuales se comete un delito. Esa es la etiología criminal. 2, hablamos de una clínica criminológica. Por ahí, Mildred, tenías una duda. Esto sí es clínica criminológica, es otra acepción. Por eso les comentaba que no me confundieran clínica criminológica con criminología clínica. Y en la clínica criminológica de José Ingenieros vamos a estudiar cuáles son las posibles causas de la comisión de un delito. Y finalmente la tercera etapa o el tercer postulado de José Ingenieros es una terapéutica criminal, y que son esa serie de medidas que vamos a llevar a cabo como estados a nivel institucional para prevenir el fenómeno delictivo en lo sucesivo, ¿ok? Hasta este punto lo dejamos el día de hoy, muchachos. El día de mañana retomaremos nuestras sesiones. Les pido por favor que todas las dudas, ya lo saben, ya lo entienden, todas las dudas que tengan me las hagan saber a través de los medios, WhatsApp, chat, correo electrónico, Classroom, y yo las aterrizaré. Si hay alguna duda que no he resuelto hasta el momento, háganmelo saber por favor, porque necesito resolver esto. Ya me di cuenta que no están preparados para el examen oral. Si me responden como me respondieron hoy, van a reprobar propiamente, y necesitan estudiar el contenido de esas cápsulas, de estas clases. Les pido por favor que se aboquen a su estudio, que es lo que ahorita a lo mejor les puede dar un poquito de fortaleza, ¿ok? Les deseo un excelente día, y los estaré sabiendo el día de mañana, ¿ok? Cuídense mucho, muchachos.